Tengan todos muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar este día las clases de introducción a la psicología. Vamos a hacer un respectivo análisis de los conceptos que hemos estudiado hasta el momento. Vamos a adentrarnos a un repaso de los conceptos, o más bien del concepto de la actividad que hemos analizado en la clase anterior. ¿Cómo definimos la actividad? Oh, perfecto. Alcanzamos. Personalidad de actividad. Ok, vamos a ver. ¿Y qué dijimos? En definitiva, ¿quién me dice qué es actividad? Al final de todo el rollo que nos echamos, ¿qué es actividad? Es una actuación interna y externa que está regulada por el individuo con un fin consciente, si no me equivoco. Correcto, Edgardo, con un fin consciente. Esa es nuestra definición de actividad. Y por lo tanto, nosotros nos damos cuenta de que no es tan fácil, no es tan sencillo. Ahora, cuando ustedes escuchan a alguien, incluso cuando escuchen a un psicólogo hablar de comportamiento, usted automáticamente tiene que decir, hey, ¿qué onda, papá? Usted como que solo una dimensión de lo que es la actuación del ser humano analiza, ¿no? Porque si te dice comportamiento, ¿cuál es el único elemento que le está tomando en cuenta? Solamente el externo. Oh, correcto, lo externo, nada más se está enfocando en la parte externa. Y entonces diríamos nosotros, pues eso es un análisis muy reduccionista porque está remitiendo la actuación de la persona a una especie de animal que solo está reaccionando a los estímulos externos, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos que es un reflejo? Es la capacidad que tienen todos los seres vivos, ¿no? O que tienen los cuerpos de reaccionar a las influencias externas. Entonces estamos siendo reduccionistas cuando nosotros nos damos cuenta que comportamiento, conducta, solo me explica un elemento de la actuación del ser humano, que es la parte comportamental, física, externa, ¿no? El movimiento, el desplazamiento, nada más, pero me está dejando de lado la otra gran dimensión, que es la parte psíquica, ¿no? Por eso decíamos nosotros, o más bien ahora nos vamos a meter eso. Cuando una persona actúa, no actúa, entre comillas, solo por actuar, papá. Actúa porque en su mundo interno, ¿qué tiene? Tiene planes dinámicos, tiene estructuras, tiene reflejos de la realidad objetiva, ¿no? Que ha captado, que ha interiorizado y que los pone de manifiesto. Por eso tiene razón, ¿no? Ahora tiene razón aquella frase que yo la he escuchado mucho del maestro Vides, y cuando yo era su estudiante nos repetía hasta el cansancio, y yo creo que lo sigue haciendo, nos decía, hey, nosotros no podemos ver la psiquis, ¿sí o no? Es decir, yo no puedo tocar la psiquis, yo no puedo decir, aquí está la psiquis. ¿Cómo sé que la psiquis existe? A ver. ¿Cómo saben ustedes que la psiquis existe? Y por eso se están estudiando ustedes, y por eso quieren ser psicólogos, ¿no? ¿Cómo sé que la psiquis existe? A ver, ¿cómo saben que la psiquis existe? Correcto. A ver, ¿cómo sé que la psiquis existe, compañeros? Gracias, Gaby. Porque se ve reflejada en el comportamiento. Yo puedo deducir del comportamiento, de la conducta, lo que existe en la mente de la persona, y esto es lo maravilloso en psicología. Ahora bien, si usted no está preparado, si usted no tiene claridad conceptual de todo esto que hemos ido analizando poquito por poquito, se lo va a llevar la que lo trajo. ¿Por qué? Porque entonces usted va a analizar si el comportamiento, como que si el comportamiento lo fuera todo, ¿no? Y usted va a dar explicaciones cortas, usted va a dar explicaciones reduccionistas, porque va a dejar de lado la otra dimensión. ¿Por qué la va a dejar de lado? Seguramente porque no lo sabe, porque no tiene claridad, porque se le complica, porque, a ver, ¿por qué más? Porque no haya una respuesta, porque no conoce cómo está estructurado, por ejemplo, las áreas del cerebro, no sabe cómo funciona. ¿Estamos? Bien, para continuar, en este día nos corresponde
hacer un análisis de lo que es la estructura de la personalidad. La dinámica va a ser la misma. Yo voy a comenzar a presentar, voy a dar un espacio, bueno, voy a desarrollar la parte teórica, voy a desarrollar las ideas y luego yo les voy a dar el espacio para las preguntas y respuestas. Les pediría de favor que cuando sean las 7:45, por favor, a las 7:45 alguien me avise, me dé una señal que ya es tiempo para detenerme en el desarrollo teórico, si es que no he terminado la presentación. A las 7:45 me avisan para dar el espacio de preguntas y respuestas. Ahora vamos a estudiar lo referente a la estructura de la actividad. Ya definimos, ¿no? Actividad como esa actuación interna y externa dirigida mediante un fin consciente por la persona, por el individuo, dice Petrovsky, ¿no? Entonces ahora nos vamos a adentrar de lleno a la cuestión de, bueno, y entonces, ¿cómo se estructura la actividad? Cuando nosotros hacemos uso del término de estructura, imagínense ustedes la construcción de una casa. Tiene pilares, antes de los pilares se deben de poner los cimientos, luego hacer las paredes y los acabados. Literal, a lo que vamos a adentrarnos es a un examen de la estructura que tiene la actividad, es decir, el entramado. Por eso el cerebrito allí, con la activación de diferentes partes de él, y nos vamos a meter de lleno a la cuestión de, bueno, y entonces esa actividad, ¿cómo se estructura? ¿Cómo se crea? Vamos a empezar diciendo, ¿no? En la actividad el individuo desenvuelve, ¿no? Perdón, ahí debería decir se desenvuelve, más bien. El individuo se desenvuelve y realiza sus propiedades internas. Nosotros ya sabemos por qué, ¿verdad? Y interviene como sujeto en relación con las cosas, ¿no? Como sujeto en relación con las cosas y como personalidad en relación con las personas. Ojo, mucho cuidado con esta dicotomía de la actuación. Cuando yo utilizo el término dicotomía, es decir, que está escindido, que está fragmentado, que está dividido en su forma de actuación. Esto significa que las personas, que nosotros no actuamos de la misma manera ante los diferentes estímulos que la realidad nos presenta. Y dice Petrovsky, sucede que cuando nos toca actuar, cuando nos toca poner de manifiesto nuestra actuación, realmente nosotros actuamos como sujeto en relación con las cosas. Pero, ya vamos a meternos de lleno, pero cuando nosotros nos relacionamos con las demás personas, no somos sujetos, no somos individuos, ¿no? Y no somos personas, sino que actuamos como personalidad, porque la personalidad engloba de manera más general todas nuestras particularidades que nos hacen únicos e irrepetibles y que por lo tanto la dinámica, la estructura que se dé en esa relación con las demás personas estará indudablemente influenciada por esas mismas particularidades que se han ido construyendo, que se han ido formando en el proceso de desarrollo histórico de cada uno de nosotros. Pero sucede que en la realidad, y vámonos desde la parte crítica y práctica, ¿no? Recuerden, nuestra psiquis es práctica y este elemento quizás nadie lo ha analizado. En nuestra praxis, diría Zubiri o Ignacio Yadacuría, nuestra praxis a veces dice todo lo contrario, porque a veces nosotros actuamos en relación con las demás personas no como personalidad, sino
como sujetos, es decir, veo a las otras personas como sujetos, como objetos, o ellas me miran a mí como objeto o como una cosa. Ya vamos a meternos en ese rollo, ¿no? Y allí está, ¿no? Lo interesante, ¿no? Y, y el dibujito intenta plantearles eso, ¿no? ¿Cómo me relaciono entonces yo en mi diario vivir hasta este momento que yo he venido a Introducción a la Psicología? En esta clase divina que estamos teniendo, ¿cómo he actuado yo? ¿He actuado como sujeto frente a las personas o he actuado como personalidad con las demás personas, ¿no? Ahora, esa actuación, ya lo decíamos nosotros, lo que les está diciendo es que pone de manifiesto todas sus propiedades internas. Ustedes no pueden engañar a su psiquis y por lo tanto su comportamiento, su forma de actuar están indudablemente determinadas por todas esas propiedades internas. Y esto es un elemento que nos salva, que nos permite precisamente ser psicólogos. ¿Por qué? Porque cuando las personas llegan a nuestros consultorios, o un día, primero Dios, usted va a tener el suyo, un día, si usted se interesa, ama esta profesión, va a ser psicólogo y se acordará, y ahí me saluda, no se vaya a ser creído, que las personas llegarán donde usted por una ayuda psicológica y le van a llegar por una cosa y van a resultar que tienen otra. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque la persona no puede negar las propiedades internas, ¿no?, que ha ido construyendo. Y aunque en la relación que se establece quiere decir o manifestar otra cosa, al final termina aceptando que su problemática es otra. Y esto es lo interesante para mí de estudiar psicología. Ahora, al experimentar las influencias recíprocas, descubre así las propiedades verdaderas, objetivas y, mire papá, esenciales de las personas. Es decir, cuando yo, cuando yo actúo, ¿no?, frente a las personas, se me abre un abanico de posibilidades y de mundo. Vea la presentación. Cuando yo me presento, ¿no?, se me abre un abanico de posibilidades, se me abre el abanico de personalidades, se me abre el abanico de las propiedades verdaderas que tienen los objetos. Pero esto solo es posible, compañero, si yo soy consciente de la actuación que estoy teniendo. Ojo con eso. Y aquí está el key de la manipulación de las masas. Aquí está el key de saber mover grandes cantidades de personas para mi conveniencia, porque si yo me encargo de hacer un estudio pormenorizado de aquellas formas de actuación, de esta dicotomía que ustedes tienen en el primer párrafo, entonces yo voy a darme cuenta de que, permítanme, vamos a usar, yo me voy a dar cuenta, compañeros, que cuando yo estoy actuando, ¿no?, cuando yo estoy ejerciendo esta actividad y me doy cuenta que en esta dicotomía yo puedo actuar como sujeto y como personalidad. Lo que sucede cuando actuamos como sujetos es que aquí no está dicho todo. ¿Me explico? Cuando yo actúo como sujeto, no está el todo en esta categoría, porque esta relación que estoy teniendo con estas cosas es una relación, pero de tipo objetal. ¿Se recuerdan cuando mirábamos las leyes del desarrollo en cuanto al niño? Esta relación objetal que se está teniendo no está dicho del todo, porque hay elementos que no corresponden. Es decir, vamos, muchachos,
Usted no puede ponerse frente a una maceta y abrirse, aunque hay personas que lo hacen, pero usted no puede abrirse con la maceta, ¿no? Y actuar usted como personalidad en relación a la maceta. Es decir, la maceta, ¿qué le va a decir? Y la maceta, ¿qué le va a contestar? Es más, los perros y los gatos, a quienes la mayoría les tenemos mucho aprecio y cariño. Sí, pero es que mire, casi es un niño, casi me habla. Sí, pero no le va a hablar. ¿Me explico? Es un animal. Y entonces usted actúa frente a él como personalidad. No, señor. Usted actúa frente al perro, frente al gato como sujeto, porque aunque el animal es un ser vivo, lo único que usted puede tener es una relación objetal con él, porque el perro no se va a poner, bueno, en los que han visto American Dad, me parece que allí es una serie gringa, eh, eh, no, Family Guy es la otra serie donde sale un perro que habla, no más recuerdo cómo se llama este perrito, ahora se me ha olvidado, se me ha escapado el nombre de este, pero igual el perro habla, eso no va a suceder, eso no va a pasar. Y entonces dice Petrovsky, cuando vos actúas, ya sea como sujeto o como personalidad, experimentás, sentís, percibís, disfrutás o sufrís, ¿no? Porque va el otro lado. ¿Y qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que experimentás? ¿Qué es lo que percibís? ¿Qué es lo que memorizás? Todos esos elementos van metidos en esta categoría de experimentar. Mira, influencias recíprocas. Y por eso es que las clases virtuales son bien complicadas cuando se trabaja con personas, ¿no? Fíjese yo, estoy ahorita, si usted me viera, yo ahorita estoy, de hecho, a veces hago ademanes y abro mis manos frente a la pantalla, ¿no? Pero yo lo que tengo que es, pues es una pinche pantalla con una presentación de PowerPoint. ¿Y dónde están ustedes? Uf, no sé cuál será el lugar más lejos en el que uno de mis compañeros estudiantes esté. Tengo estudiantes de Aguachapán, de Santana, pues no sé qué tan lejos estarán ustedes, no sé quién estará más lejos, pero se da cuenta usted, hay influencias recíprocas a veces cuando vamos a la fase de preguntas y respuestas, pero por ejemplo hay personas que yo ni las conozco, ni las he visto, ni las he escuchado en clases. A veces pregunto y no me dicen nada. Es decir, en esta relación, que en esta relación yo estoy actuando como personalidad, no estoy sintiendo sabroso, no la estoy disfrutando esas influencias recíprocas. Porque ya vamos a hablar de un concepto fundamental que es la retroalimentación. Eh, Porque en esas influencias que se están teniendo, yo voy a algo precioso, ¿no? Aparte de experimentar, yo descubro. ¿El qué descubro? Dice Petrovsky. Primero que nada, dice, las propiedades verdaderas. Sí, fíjese de que yo siempre estoy atento en su clase. No lo sé, Tula. Bien, y mire, yo bien interesado, no lo sé, porque como en esta relación que es virtual que estamos teniendo, yo realmente no estoy descubriendo estas propiedades verdaderas. Y es la broma que a veces siempre les hago. Unos ahorita haciéndose un café están en la cocina, otros echándole huevo a un pancito están ahorita en la mesa. Y yo allá en el cuarto, solo los ecos se escuchan y regresa corriendo cuando escucha que voy a comenzar a preguntar y se sienta. No lo sé. ¿Me explico? Aparte de que esta experimentación me descubre las propiedades verdaderas, dice Petrovsky, también me descubre las propiedades objetivas. Vamos a ver. Examen parcial. Defíname actividad. Es tal y tal y tal cosa. Muy bien, objetivo, lo tiene. Vámonos a la cuestión práctica. Va a un trabajo y le dicen, se necesitan ensueladores para los que trabajan en la parte de la zapatería. Necesito un ensuelador. Muy bien. Y le mandan un currículum y dice, ¿tiene experiencia poniendo o haciendo suelas? Sí. Ok, véngase. Lo lleva usted a su taller, vaya. Hágame una suela o pegue una suela. No sé cómo se dirá en zapatería.
o coser suela. Y la persona de repente no lo puede hacer. ¿Qué te está descubriendo en esa influencia recíproca que estás haciendo? Que la relación es personalidad. Hay una actuación de personalidad, ya vamos a ver que en el campo laboral de nuestro país, y esto se va a poner más cruel ahora que termine la pandemia, porque Dagoberto Gutiérrez ha planteado que el capitalismo después de la pandemia será triplemente más salvaje, será más cruel, será más sanguinaria, ¿no? Entonces, te descubre las propiedades objetivas. Te descubre esas propiedades objetivas. Y sobre todo algo lindo. En esas influencias recíprocas te descubre, mira, la esencia de las personas. Esto es lindo, precioso. Por eso le digo, tenga cuidado cómo actúa. Tenga cuidado con lo que dice. Tenga cuidado con lo que hace. Tenga cuidado con quién se relacione y cómo se relacione. ¿Por qué? En esta relación de las influencias, usted se muestra como esencia. Mire, hasta aquí. Y podríamos hacer una discusión filosófica sobre la cuestión de la esencia y la apariencia. Pero a mí me encanta y la experiencia como docente universitario, mira, esto es lo más precioso y maravilloso que hay. Cuando los estudiantes actúan frente a uno, ¿no? Y a veces uno de profesor universitario solo se queda viendo, solo observa y de repente aparecen determinadas conductas y uno se queda, ¿no? Porque hay estudiantes, vamos a decirlo así, en estas formas de actuar, que a veces muestran una apariencia, pero cuando está en una situación límite en la que le toca que asumir la responsabilidad del papel que le corresponde, desaparece la apariencia y se manifiesta la esencia. Y mira, yo disfruto cuando un estudiante realmente manifiesta su esencia. Porque cuando vos descubrís la esencia, sabes qué tipo de persona tenés. Cuando se te descubre frente a ustedes realmente la persona cómo es en su esencia, las cosas cambian. Tu forma de analizar, de comprender, cambia. Y obviamente cambia la postura desde la cual le asumís o lo asumís en esa relación. Es decir, cuando descubrís la esencia de la persona, la relación ya no es igual. Ya no lo puedes tratar igual. Es más, y yo sé que si pregunto casos concretos, ustedes van a decir, vos bien original, vos bien vergón con tu chero, con tu amigo, ¿va? Y vos das la vida por aquel, ¿no? Y esto y lo otro. Cuando toca a la persona que actuar en correspondencia, en reciprocidad contigo, no lo hace. Entonces, ¿qué te descubrió? Su esencia como persona. Y obviamente vos después de eso no sos igual. ¿Ah? Esto pasa mucho en las relaciones sentimentales, ¿no? Esto pasa mucho en las relaciones laborales. Esto pasa mucho en las relaciones comunitarias, ¿no? Bien. Y tal de eso que yo he explicado, también lo vas a encontrar de las cosas, de la naturaleza y sobre todo de la sociedad, que es otro concepto o es otra de las áreas que me encanta a mí, ¿no? Interesante cómo los políticos se te manifiestan, las apariencias. Interesante cómo la sociedad es manipulada. Interesante cómo grandes grupos de personas sin conciencia y sin sentido de sus propias vidas y de lo que son sus vidas y de que ellos son personalidad. Es decir, que ellos son personas, ¿cómo se manipula? Mira, yo he tenido la experiencia de conocer personas de derecha, de izquierda, de centro izquierda, socialdemócratas, y mira, todos son iguales. Yo en un periodo de tiempo estuve, metido en discusiones de la izquierda
tanto del país como de Centroamérica, y al final yo llegaba a la conclusión, ¿no? Es que mira, todos son iguales, todos están cortados con la misma. Es decir, que descubrí yo las esencias, ¿no? Las cosas entonces actúan ante él como objetos y las personas como personalidades. ¿Y por qué pongo esa imagen? Esto a veces no es obvio para muchos de ustedes. Muchos de ustedes, no he dicho que todos, pero muchos de ustedes, en este proceso de relacionarse, de recibir las influencias recíprocas, en ese proceso de actuación, no actúan así. Es decir, esta relación dicotómica que yo estoy presentando no se da en ustedes. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no actúan frente a las personas como personalidades, sino que como objetos. Muchos de ustedes solo son objetos. Es decir, muchos de ustedes se han convertido nada más en una especie de antenitas retransmisoras de mensajes vacíos y sin sentido. ¿Y esto es culpa de ustedes? No, no. Recuerden que en la sociedad hay algo, por ejemplo, ¿no? Esta huella a que está acá, si yo pongo un parche blanco, ustedes no la van a ver. Se necesita, y por eso la imagen, se necesita tener aquí en este cerebro, ¿no? Información para descubrir la huella. Necesita usted tener la capacidad de analizar cómo está siendo influenciado en esa relación. A muchos de ustedes, los grupos políticos, los grupos económicos, los grupos sociales no los miran como personas, ¿no? ¿Cuántos estudiantes no han sido manipulados en la universidad por otros estudiantes quienes los utilizan como objetos? Obviamente, otros estudiantes más aventajados en la parte de conocimiento. Normalmente los que más sufren son los de primer año y segundo año, ¿no? Que solamente los usan y los manipulan, especialmente en las elecciones. Pero esto no solo se da en la universidad, también se da en la sociedad. Decir, a ver, el key que yo les quiero dar este día es que ustedes son personas, pero no del diente al labio, muchachos, muchachas. Es decir, no en un discurso vacío y sin sentido. O sea, esto es lo que quiero que me capten. No es solamente, yo soy persona, sí, soy un ser social incluido en las relaciones sociales. Paja, paja. ¿Sos incluido en las políticas de los gobiernos? ¿Sos incluido en los programas sociales de los gobiernos? ¿Sos incluido en los programas de crecimiento económico? ¿Ya se dieron cuenta la millonada que va para las empresas privadas de sus impuestos? Y todos están alabando al señor presidente como lo mejor. No se da cuenta, papá, no se da cuenta, compañero, que te están usando no como persona, te están usando como un objeto, porque para él tú eres una cosa que pongo, una cosa que quito, una cosa que despido, una cosa que uso. En la operación 2021, ese es un discurso en el que clara, y si alguien tiene que decirme algo, puede hacerlo y decirme que no es cierto, pero el discurso, el hashtag Operación 2021 no es una campaña diseñada para usted como persona, es una campaña diseñada para usted como objeto, porque ¿qué le está diciendo de fondo? Me vale madre cómo vivas, me vale madre cómo estudies en la universidad, me vale madre el sueldo miserable y por diosero que tenga. A literal eso les está, me vale madre. Yo lo que necesito es, mire, lo que me interesa es su voto.
Por lo tanto, tú eres una cosa que necesito mover, mover, mover. ¿Qué va a suceder después del 2021? Lo mismo que ha pasado, ¿no? Siempre. Usted seguirá estando con un salario de $304 al mes. Yo voy a seguir mendigando un puesto laboral y muchas personas se seguirán sumiendo en la pobreza y en una ley bien darwiniana solo van a sobrevivir quienes, los mejor adaptados. Pero, ¿no? Las cosas, pero esta es la verdad, las cosas deben de actuar ante él, ¿no? Como objetos, ¿no? Y las personas como personalidades. ¿Vea? ¿No? No, ya no. Estaba sabroso. Perdón. La gallinita, porque como quieren escuchar el secreto que me acaban de venir a decir, nosotros tenemos una gallinita así para distensionar el momento. Tenemos una gallinita que hemos criado de bebé y ya comenzó a poner, pero se comió el huevo. Y esa es la crisis que tenemos en el hogar ahorita. Bien, para distensionar el momento, un buen chiste, ¿no? Una experiencia graciosa, condenada. Entonces decimos, regresando al hilo, ya nos distensionamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene frente a usted? Mire, usted no debe de entrar en crisis porque cada persona es una personalidad y usted debe de estar consciente que en las actuaciones, en las relaciones que va a tener, usted se va a encontrar con personalidades. Y me encanta esta imagen, ¿no? Me encanta esta imagen. Esta es la realidad de muchos salvadoreños, ¿no? Las cosas actúan ante él como objetos y las personas como personalidades. Pero mire en su cerebro, espacio reservado para publicidad. ¿Cómo se llama, muchachos y muchachas, esta parte del cerebro que estoy sombreando? Lóbulo frontal. Ay, ¿de qué se encarga este lóbulo? Funda, le dije que le pasaran funda. De tomar decisiones. Decisiones. Tomar decisiones. Mire cómo lo han visto a usted. ¿Qué quiere la publicidad que haga usted entonces? Ajá. Que tome las decisiones que ellos quieren que uno tome. Sí, precioso. Y ahí vamos muchos de nosotros, ¿no? Como borreguitos al matadero. Y ahí vamos muchos de nosotros, como Vicente, ¿va? Donde va toda la gente. Miren, los de la publicidad, yo le apuesto que cuando los de la publicidad, especialmente los que usan los políticos, se mueran, pero ni al diablo los va a querer en el infierno usted. Porque es capaz que convencen al diablo de que son santos y los saca del infierno. No crea, mucha. La publicidad es el demonio. Entonces, esta es la realidad. Mucho cuidado. Luego, ¿no? Esto es, digamos, la parte introductoria de lo que es la estructura de la personalidad. Ya vimos cómo actúa todo ese rollo. Entonces vamos a ver las acciones y el movimiento. Estamos evaluando la estructura, ¿ok? La estructura, no lo olviden, la estructura de la personalidad. Mire Bob Esponjita ahí, bailando bien contento. Acciones y movimiento. ¿Qué vamos a decir? Miren, cuarta categoría de quién es lo que está sombreado en amarillo. A ver, rapidito. Perfecto, de la psiquis, papá. Práctica, práctica. Y por eso yo les decía, tanto Zubiri como Ignacio Yacuría, Petrovsky, Rubinstein, se ponen de acuerdo en algo. Creo que a nosotros nos han enseñado, y ustedes lo saben, que la psiquis es subjetiva, que es ideal, ¿no? Que objetiva, subjetiva, ideal. Y nos echamos grandes discursos hablando de estas tres características de la psiquis, pero nadie nos dice que la psiquis es práctica. Y mira lo que dice Petrovsky. Es la práctica la que determina y nos descubre qué sabe y qué no sabe la persona. ¿Cuál es la práctica? Usted me dice, mire, fíjese de que yo estoy en intro 2, pero
quiero ver, yo me pongo a pensar y digo, quiero ver si es verdad que usted merece estar en Intro 2. A ver, en la práctica, díganme tal concepto. No, denos bibliografía. Mire que no sé qué. Y comenzamos con nuestros pero, ¿verdad? Pero. La práctica, no lo olviden, determina y descubre qué sabe y qué no sabe la persona. Qué ve y qué no ve en el mundo. Qué escoge y qué rechaza. La práctica, papá. La actuación, ¿no? Usted puede darme un discurso total y absoluto, o más bien, me voy a poner de ejemplo yo. Yo le puedo dar a usted una clase vergonísima de psiquis. Puedo darle una clase vergonísima de proceso de diagnóstico. Pero, ¿y si cuando me aparece un caso de un usuario y yo me echo para atrás? Mire, la práctica está diciendo entonces que no sé, que soy bueno para la labia, pero no para la práctica. ¿Explico? Es decir, cuando nos toca decir, por ejemplo, obviamente, introducción a la psicología, ya les dije que es una materia bastante teórica y por lo tanto la práctica que usted hace, que lo que me va a decir que sabe y que no sabe, pues básicamente son los exámenes parciales y aquí pues obviamente no tenemos de dónde escoger por la naturaleza de, pero cuando usted se saca un 4 en un examen parcial, usted me está diciendo allí sí que literal lo que no sabe. Y alguien me puede decir, sí, pero la nota no determina lo que la persona sí, pero al menos en introducción a la psicología, sí. Y así tajante se lo digo. A mí una nota de introducción a la psicología me dice cuál es su nivel de conocimiento de introducción a la psicología. Porque no le estoy preguntando por otra cosa. Yo sé que un 4 no lo determina usted, pero sí me determina el grado de conocimiento que tiene sobre introducción a la psicología. Y ahí no hay para dónde. No va a creer que porque tiene 4 le voy a decir, va, está bien, pase. ¿No? Es decir, no va a suceder. Y también la práctica me dice a mí qué ve y qué no ve la persona en el mundo. Usted me puede dar un discurso excelente, quizás para que yo le diga o para congratularse. Usted me puede decir, sí, es que el gobierno es mala gente y que no sé qué y que no sé cuánto. Sí, pero un mes después allá lo voy viendo en una caravana con el PCN. Sí, pero mire, allá lo voy a ver en un meeting de nuevas ideas. Sí, pero mire, allá lo voy a ver en un meeting del frente con el profesor Quijada. ¿Me explico? Entonces, pero mire, usted me había dicho de que usted no cree en los partidos políticos y usted me había dicho de que aquí, que allá y que no sé cuánto. Pues su práctica, su praxis, como se dice el término en latín, su praxis dice todo lo contrario, ¿no? Su praxis me dice que hay cosas que usted ve y que cosas que no ve y que usted confunde, ¿no? O está desorientadito. Es decir, el contenido de la psiquis y sus mecanismos, ¿no? Es decir, la práctica me dice qué hay en la psiquis y cuáles son los mecanismos que usa. ¿Vea? Al final, su práctica me dice qué hay dentro de ese cerebro, qué hay dentro de ese cráneo. ¿Ya? Hay una frase, ¿no? O la mayoría utiliza, es que nosotros valemos por lo que sabemos. Bueno, demuéstrelo con la práctica, que usted vale por lo que sabe, ¿no? Nadie mejor para explicar la cuestión de la praxis que las comidas ¿cómo es? Los restaurantes de comida rápida, ¿no? ¿Tiene agilidad para trabajar? ¿Está acostumbrado a trabajar bajo presión? La típica pregunta, es decir, te están preguntando si quieres ser explotado, ¿no? Y tú dices sí, y un mes después te despiden porque no lograste llegar a la meta. Las fábricas también lo saben, es decir, las maquilas lo saben, ¿no? Y el Bob Esponjita trata de reflejarles a ustedes eso. Te puede decir que sabe, pero no es el discurso lo que va a convencer, sino la práctica. Los discursos son hermosos, pero a veces la realidad dista mucho de ser así. Es decir, discursos bonitos los venimos escuchando de todos los políticos desde hace cientos de años, ¿no? Pero a veces la práctica es todo lo contrario. Cuando vos favoreces a otros en detrimento de la mayoría,
por más discurso bonito y guapo que te eches, la práctica dice todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, diferentes gobernantes han utilizado distintas estrategias para convencer que eso es así. Un problema en nuestro país y para los que estamos en la academia. De hecho, ustedes están en la academia, muchachos. O sea, ustedes no están en una venta de horchata o de fresco, están en la academia. Y cuando ustedes se conviertan en estudiantes autónomos, en estudiantes con la capacidad de determinar y de analizar esto, obviamente van a comenzar a ser incómodos. Recuerden ustedes que la Universidad de El Salvador ha tenido una tradición básicamente de incomodidad para casi todos los gobiernos. La U siempre ha tenido problemas con todos los gobiernos, porque a la U casi siempre le soban el cuello, todos los gobiernos, muchachos. Le han sobado la espalda a la universidad. Nayib le sobó la espalda a la universidad. Recuerdan que ofreció 1000 y no sé cuántas cosas a la universidad. Pero cuando la universidad pone de manifiesto su academia, obviamente no resulta tan cómoda que se diga, porque tenemos una tradición, no es que nos opongamos, sino que tratamos de ubicar a muchos de estos, ¿no? Y de nuestra realidad. Luego vamos a decir el fin, vamos a hablar sobre ya dijimos un poco sobre la práctica, quizás les voy a dar un comercial. Fíjense que los que estamos en Santa Ana notarán que, o al menos en la zona norte, o no sé si en todo Santa Ana, está tremendamente oscuro. Si se me va la energía o el internet, es porque se nos viene un aguacero. Así es que les digo esto porque estén prevenidos y va a comer. Así que si nos cortamos ahí, no se vayan a asustar. Bien, vamos a decir lo siguiente. Ya pasan de las 7:45. Ya pasó. Ay, qué pecadito. No te creo. De verdad. Sí. No puede ser. Ustedes me están mintiendo. Yo tampoco sentí el tiempo. Madre de Cristo. Y miren, a Mario les había traído aquí yo. Qué guay está eso. Mire, a Mario les había traído aquí, ve. Después voy a explicar qué relación tiene Mario en esta onda. What the fuck? Pero ahora ya no. Bien, vamos a quedarnos ahí. No voy a decir nada del fin, mejor ni lo voy a tocar. Y vámonos a este espacio de preguntas. Yo tengo una. Dele, hay micrófono abierto. Okay. Bueno, me dio curiosidad una cosa y no sé si entendí bien, ¿verdad? Okay. Las propiedades verdaderas se pueden ver por medio de la actividad. ¿Y solamente con estas o necesito ver la personalidad? Repetilo, porfa. Como hablábamos de las propiedades verdaderas de la persona, o sea, de ellos, ¿no? Ajá. ¿Se puede ver por medio solamente de la actividad o necesito ver también la personalidad? Lo que sucede es, a ver, compañero, ¿qué hemos dicho? Vos actúas frente a las demás personas como personalidad. Es decir, cuando vos decís, cuando la persona actúa, cuando hace la actividad, cuando hace la práctica, papá te está también diciendo ¿qué te está poniendo en manifiesto? No solo está actuando solo por actuar, no solo está haciendo una práctica solo por práctica, ¿qué te está manifestando también? Su personalidad. Su personalidad. Exacto. No necesitas hacerle un gran análisis. Mira, ojo con eso, mira lo que hace y allí vas a encontrar realmente lo que es como persona y como personalidad, no en el discurso, viejo. Es decir, mira la práctica y si miras la práctica, si miras la actuación, también te está poniendo de manifiesto su verdadera personalidad. Vamos a poner un ejemplo bastante, qué sé yo, burdo, pusilánime. Yo te digo, papá, que soy yo te digo que soy el profesor antiimperio. Sí, pero resulta que vos ya me conoces y me encontrás en el ¿cuál restaurante? A ver, o me encontrás en Metrocentro en uno de los restaurantes más caros del país.
no sé, se me ocurre un ejemplo así. Y vos decís, ¿y qué onda, Lee? Usted como que su discurso es una cosa y su práctica es otra. Les voy a comentar esa experiencia para que vos vean. Yo tuve un profesor, papá, y mira, excelente profesor, cállate, yo lo admiraba muchísimo y yo quería ser igual que él. Y mira, unas clases tirándole fuerte a todo, un análisis crítico, objetivo, el capitalismo y vale madre, y todo el rollo. Yo ya casi le zampaba fuego a Metrocentro, a todos los restaurantes de comida rápida cuando era estudiante. Y yo un día que iba para Metros, me lo encuentro comiendo Pizza Hut en el food court. Y para acabarla de joder, me lo encuentro un día en Simán. Obviamente yo tenía derecho, porque yo no hacía ese discurso. Y me lo encuentro en Simán ese día. Esa persona se le cayó todo el discurso. ¿Por qué? Porque su práctica, su praxis me dijo realmente lo que era. Otro profesor, los docentes universitarios, y les voy a tirar a ellos porque ustedes son estudiantes y yo también soy profesor universitario, y a mí me da pena me da vergüenza de algunos profesores universitarios, colegas míos. Mira, pulcros se miran éticamente correctos y acosando a la señorita, y invitando a las señoritas a cuestiones que no vienen al caso. Me explico. ¿Y qué onda? Usted se presenta como el hombre más pulcro, el más objetivo, el más académico, y acosando a las estudiantes. A estas alturas, la mayoría de los profesores universitarios tendríamos que estar realizados como hombres, en todo el sentido de la palabra. Las señoritas universitarias no tendrían que ser presas de muchos docentes, tendrían a estas alturas que estar realizados como hombres y ver incluso a las señoritas universitarias básicamente como sus hijas. Si la mayoría de las estudiantes universitarias, de muchos de los profesores, podrían ser sus hijas, y con ese amor con el que se orientan los hijos, bueno, uno debería de orientarlos a ustedes, porque yo a veces los entiendo sus enojos. Miren, ustedes me corrieron de WhatsApp y usted cree que yo estoy enojado con ustedes o bravo y me voy a agarrarle en... No, papá, me explico. Si ustedes pueden, bueno, ustedes no pueden ser mis hijos, pero pueden ser mis hermanitos. O sea, a la mayoría yo los veo como mis hermanitos. A la mayoría, digo que hay algunos que yo tal vez sería su hijo, pero a la mayoría de ustedes pueden ser mis hermanos menores, y por lo tanto me voy a comportar con ustedes como un hermano, como un compañero. Si se fijan, ni siquiera le ando diciendo usted estudiante, le digo compañero, porque lo miro en esa relación persona a persona. A ver. Licenciado. Licenciado. Decir... A ver, Vilma, y luego el compañero. Okay. Se podría decir que en las formas de actuar algunas personas representan lo que es una apariencia, pero en otras situaciones muestran lo que de verdad son sus propiedades verdaderas. Así es, Vilma. Recordar que cuando la persona se presente como una apariencia, tarde o temprano, es que esta es una ley, por eso es una característica de la psique, Vilma y compañero. Aunque se presente como apariencia, tarde o temprano tendrá que manifestar en su praxis su personalidad, ¿no? Obviamente tenés que estar atento, especialmente para los que hemos tenido la experiencia del noviazgo y los que nos hemos casado. Mira, a estas alturas no puedes venir a decir que no vas a querer a tu esposo o a tu esposa por como es, pues ni no para eso tuviste un periodo de noviazgo, pues. En el periodo de noviazgo tenías que estar ojo al Cristo en la praxis de esa persona y darte cuenta de que, decía mis abuelitos, que mucho cuidado, porque no es lo mismo verla venir que estar con ella. Se recuerdan cuando uno comienza de noviecito, anda bien pulco, bien aseado, bien bonito, bien lindo, bien precioso. Cuando ya estás casado, obviamente cuando se entra la confiancita, de pronto las chancletas, de repente las uñas ya con tierra, de repente aparecen cosas que no había. Por eso, porque te está manifestando la esencia, o en el noviazgo puede darse esto. ¿Estamos, Vilma? La praxis te va a terminar demostrando lo que es la persona. Sí. Compañero. Solamente, licenciado, para terminar de entender yo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver y oír el discurso
pero no vemos la práctica de la persona que está haciendo el discurso, como el ejemplo que usted da acerca del presidente. Y los medios están diseñados para mostrarnos el discurso y el lado bueno de las personas, pero no nos están enseñando en la práctica lo que son. Le digo para terminar de entender yo, si me puede decir si sí o no. Gracias. Ok. No sé si habías terminado de formular la pregunta, compañero. Sí, más que una pregunta era como un comentario para terminar de entender yo. Lo que yo le dije para que usted me dijera si estoy equivocado o estoy en lo correcto. Ok, perfecto. Sí, es que es así. Recordad, compañeros y compañeras, recuerden que los medios de comunicación están al servicio del mejor postor. Los medios de comunicación se venden porque ese es su trabajo. Hay un personaje famoso, no sé si ustedes conocen al famoso Bozo Sanabria. El Bozo Sanabria es un especialista en marketing. Este tipo ha sido asesor de campaña de varios presidentes en el país. Y ustedes, por ejemplo, asumen o asimilan que el actual presidente es una oveja. No, quien tiene al Bozo Sanabria como asesor de campaña y de imagen, agárrese bien, papá, porque este tipo ha estado en todos los gobiernos. Es decir, él es un mercenario, literal. Quienes tienen conocimiento de qué es ser mercenario, es un mercenario. Él va a vender de acuerdo a lo que le paguen. O sea, ese es el punto. Él va a vender a lo que le pagan. Por ejemplo, hizo que Saca tuviera una buena nota cuando él fue presidente, incluso ayudó en parte de la campaña y ha llevado a la presidencia al actual presidente, valga la redundancia. Miren, el mundo de la política está íntimamente relacionado con el mundo de la publicidad y de los medios de comunicación. Yo creo que el quid del asunto no está, compañeros, en que nos opongamos, sino, vuelvo e insisto, y no es que no somos detractores del gobierno, somos académicos, ustedes son académicos, no lo olviden, desde el momento que están en la universidad son académicos y por lo tanto su trabajo es descubrir las propiedades objetivas. Obviamente hay varios miembros del gobierno e incluso miembros de los otros gobiernos anteriores que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Es más, el mismo presidente actual no fue a la universidad. Entonces, estas clases en las que se sufren, en las que uno como profesor, como orientador, le está insistiendo, mire papá, analice las relaciones objetivas de los objetivos, mire papá, estas formas de actuar son, mire, haga esto, mire, lea, mire. Obviamente no, entonces van por la vida pensando que San Juan es la Virgen. Bien, ¿algo más? Lick. Sí. Y por lo menos yo recuerdo de que cuando estaba haciendo el proceso de nuevo ingreso, uno de la universidad que estaban a punto de graduarse de psicólogos, andaban con eso de Nayib Bukele, de que hasta incluso en los cursos para hacer el examen de admisión, ahí como que ellos imponían la idea sobre qué tendríamos que ir a votar. Entonces, ¿usted qué opina de eso? Recordar, vuelvo e insisto, cuando veamos la unidad 2, ustedes van a ver que hay, digamos, cuando veamos la unidad 2 hay intereses. Recuerden, cuando a ustedes los miren como objetos, que era lo que estaba sucediendo, compañeros, realmente no eran personas, eran objetos, eran cosas que necesito mover para mis propios intereses. Obviamente, cuando te separas de lo que realmente es el verdadero, digamos, la esencia de las cuestiones, entonces estás cometiendo, pues literal, o eso es un crimen. Pero yo lo que te diría es que 1000 veces malditos. Yo les puedo decir que yo estuve de lleno también en la parte de la organización estudiantil y muchas de las cosas, y yo apoyé a unos movimientos estudiantiles y lo he hecho, y lo digo de manera consciente, pero también me he separado de tanto de los movimientos estudiantiles como políticos, porque no voy a negar que he tenido una práctica política, pero precisamente uno se separa
porque uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y con lo que dice. Y en algunas ocasiones los movimientos comienzan a hacerse ya no como en un interés colectivo, sino ya un interés personal, es decir, los grupos se vuelven pieza fundamental para mis intereses personales. Y eso es lo que ahí donde ustedes tienen que separarse. Vuelvo e insisto, no es que esté diciendo de que ustedes no tienen que tener una práctica política y no estoy diciendo que es malo que usted esté en nuevas ideas. No, 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 no. Quédese en nuevas ideas, quédese en el frente, quédese en arena. Pero siempre que usted visualice que ese movimiento tenga intereses colectivos y no intereses particulares. Y obviamente cuando hay intereses particulares, sepárese, porque no, digamos, no sea responsable de la manipulación de otras personas. Y sepárese. Yo lo he hecho, he tenido una práctica política, pero precisamente me he separado por eso, porque yo no me voy a quedar en un lugar que manipula y utiliza a las personas. Eso podría opinar. Más bien yo pienso de que allí fueron intereses personales porque el cargo que tiene ahora en el gobierno él. Ah, bueno, ya sé de quién estaba hablando, claro, por supuesto, obviamente, pero ahora ustedes lo analizan de mejor manera porque estamos estudiando esto. Ahí sí, tiene usted razón, y pues así es la vida, mucha. Recuerden, siempre nos engañan. Yo por eso no le hago caso a ningún hombre, mucha. Licenciado. Dígame. Entonces, quiere decir que en un primer momento somos prácticamente vistos como objetos, pero después, cuando se nos quita o nos quitamos el velo, entonces tenemos dos opciones. Una, o seguir o ver yo a los demás como objetos o hacer la diferencia, esa diferencia crítica. Yo creo de que sí, usted también y todos ustedes se van a encontrar con esta disyuntiva o esta dicotomía, ¿no? ¿Me quedo, hago la diferencia o me voy? Todo va a depender del grado de los intereses personales que se muevan. Obviamente usted en arena no tiene mucho futuro si disiente. Si se recuerdan, en arena, papá, eso es un cuadrado. Si vos disentís, vas para afuera, papá, expulsado totalmente. Ahí no te dan la oportunidad de que puedas disentir o hacer la diferencia. Mire esta señora, ¿cómo se llama? La que es de todo y no es nada, hombre, la que es psicóloga, doctora, pediatra, socióloga, economista, política. Ya se me olvidaron todas las profesiones que tiene, pero no tiene nada. ¿Cómo se llama? Ah, la Milena, cabal. La Milenita. Milena. Ay, Milena. La Milena, tu amiga es. Mire la Milena en arena. Ella quiso hacer una diferencia y yo también la tuve en mi análisis un poco. Yo decía, también, ¿verdad? Quería hacer las cosas diferentes. Mire para dónde va. Ya la corrieron. O sea, allí no hay oportunidad para eso. El frente, el FMLN, tiene una particularidad, fíjate. Estos no te corren, pero hacen que vos te vayas. O sea, estos son más diplomáticos. La práctica del frente es algo así como que ellos no te van a correr de manera abierta, sino que van a crear las condiciones para que vos te vayas. Esa es una característica de ellos. Es decir, ellos toleran bastante el hecho de que vos penses diferente por los mismos orígenes históricos de este partido. Recuerden que no ha sido un solo movimiento el que formó este partido, sino que son varios. Entonces ellos sí tienden a tolerar más las ideas diferentes, pero llega un momento en el que ya no las toleran tanto, pero no te corren de manera abierta, sino que crean las condiciones para que vos te vayas. Y así podríamos ir analizando las actuaciones de varios, pero no es ese el rollo, ¿no? Tipo el problema que pasó con Bukele. Literal, correcto, es el problema que pasó con él. O sea, realmente, oye, por ejemplo, ustedes saben, no sé si lo sabían, que, bueno, los que hemos estado bastante adentro de ese movimiento, nosotros sabemos que hay un gran grupo de miembros del FMLN que todavía apoyan al presidente. Y lo más curioso es que los militantes o los que apoyan a esta persona, pues no lo saben, pero a todos, todo es un secreto a voces que hay muchos
miembros del partido del FMLN que todavía son parte del movimiento de él y que se echan todavía sus carnitas asadas allá en el Escalón y tienen sus negocios y no pasa nada. Entonces, es muy curioso, ¿no? Recuerden, por eso les digo, cuidado con los políticos, mucho cuidado. Cuidado en esa relación dicotómica de que usted crea que ellos lo miran como persona. No, señores. Nayib se echa sus carnitas asadas con Norman Quijano en el Escalón. Y lo que sucede en la publicidad, obviamente, es lo que estoy diciendo, manipulamos. De repente, por ejemplo, con el alcalde de San Salvador, él mismo lo ha dicho, somos amigos. O sea, él y se echan sus carnitas asadas y quizás en medio de la reunión le hey, te pasaste, loco, con lo que me dijiste. Sí, hombre, pero no, algo así me imagino con las conversaciones de ellos. Sí, hombre, pero vos no te claves, hombre. Sí, no, yo tenés razón, va. Pero, puta, se pasaste conmigo. Cabal, literal. Yo ya lo veo y les digo porque siento que son como cuando con mis amigos, ¿no? Hey, no, hombre, te pasaste. Ay, no, hombre, vos, tan dramático que sos. Relájate, hombre. Y así me imagino que serán sus pláticas. Y usted y yo, o sea, peleándonos a muerte por ello. ¿Algo más? Obviamente este análisis, compañeras, llegan porque tenemos nuevas categorías. Miren qué lindo, díganme si ustedes no se apasionan con esto, no sé, que un diluvio venga y nos lleve mejor, porque cada vez que ustedes están conociendo o que yo estoy, de hecho, cada día yo aprendo algo nuevo. Cada vez que vos encuentras nuevas categorías como actuación, como fin, como objetivo, como la relación objeto-sujeto, en tu cerebro se crean nuevas categorías para analizar la realidad y obviamente la realidad comienza a tomar forma, comienza a tomar sentido. Lick. Diga. Lick. Y entonces se podía catalogar como una actuación cuando vienen los diputados y regalan cosas, láminas, pintan paredes y todo eso, porque desaparece cuando acaba la campaña. Sería una actuación por parte de ellos. Claro que sí, claro, y más, vos la puedes analizar en la definición que tenés de actividad. Cuando el político llega a pintarte las láminas, cuando llega a chapodarte, ¿es actuación? Sí, papá, es una actuación, es una actividad. Y te está manifestando tanto la parte externa como la interna. ¿Qué quiere? ¿Qué te está diciendo? Ellos piensan que nosotros somos tontos y que por eso tienen que venir. Fíjate la concepción que tienen. O sea, son tan tontos que ellos no saben de que yo voy para alcalde. Entonces voy a ir donde ellos y que me vean, ¿no? ¿Y qué te quieren decir? ¿Qué anda rodando, por ejemplo, en la mente del profe Quijado y que anda para arriba y para abajo? ¿Qué anda en la mente de la niña Milena? Así se llama, ¿verdad? La señora, sí, Milena también se llama. ¿Qué anda con la Milena hoy que anda repartiendo láminas por todas las comunidades pobres? A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, que el voto fuerte de Arena en Santana está en la parte rural. Entonces, ¿qué anda haciendo? ¿Alguien ha visto a la señora arreglando las calles? Porque a ella no le interesa la parte urbana, le interesa la parte rural donde está la mayor cantidad de votos. A ver, ¿qué hay en su mente? Hay intereses ocultos. Sí, hay un interés. Lo que te está diciendo es, mira, yo en mi mente pienso que quiero hacer... Por el voto. Exacto, ahí está. Ella te quiere decir, mira, fíjate. Somos objetos de eso. Correcto, como un voto, ¿no? Diciéndote, mira, vota por mí, fíjate, estoy arreglando el parque, hombre, mira, no seas mala gente. Y le puse de la lámina sin calún, la más cara, papá, para que veas, decime, miren los que somos de Santana, miren qué alcaldesa más maravillosa la que tenemos para construir, le puso lámina sin calún. Y entonces, ojo que no es solamente por hablar, vuelvo e insisto, no es que estemos solo por criticar, estamos aplicando las nuevas categorías que hemos aprendido de actividad. No, Kenia, no está arruinando el parque, lo está arreglando. Bien, no sé si tienen más preguntas. La asistencia ya la pasé. Tuvimos una afluencia de 128 personas. Me preocupa todavía que hay varios estudiantes que no vienen a clases. Diga, ¿alguien iba a opinar algo? Yo solo comentarle que usted decía que Bukele le tira y varios gobiernos se pueden estar tirando en público y después echándose sus carnitas y uno peleando por ello, y solo me recordó del que se da el mismo fenómeno o similar en el fútbol, que uno pelea por los equipos,
a muerte, los defiende y no sé qué, y ellos bien galán echándose sus carnitas los fines de semana. Lo mismo, compañero, es lo mismo. Usted, ya ve, ahora usted puede analizar con las mismas categorías, puede analizar el fútbol, puede analizar la política, puede analizar, fíjate que hay un fenómeno y les voy a decir, donde no puedes analizar con esas mismas categorías en el mundo de la ciencia. En el mundo de la ciencia es el único lugar donde ese fenómeno pasa. Cuando un académico se enoja con vos, papá, ese académico te va a odiar para toda su vida. O sea, y se puede morir odiándote. En el mundo de la ciencia no pasa eso, curiosamente. Es decir, en el mundo de la ciencia no es que yo estoy dando esta clase y le estoy tirando al profesor y después yo voy a ir a comer con el profesor. Ay, Dios, eso en la academia no lo vas a ver. Y hay historias, tanto en esta academia como en las internacionales, de, por ejemplo, en el premio Nobel, me parece de que no sé, creo que en el premio Nobel... Licenciado, yo tenía una pregunta. Sí, dele. Dado todo lo que se ha visto y pues se han hablado bastantes cosas, pero por ejemplo, si hoy en día, con el presidente actual, hablan mal, o sea, usted sabe que se le viene encima a todo el mundo y pues, escapan a lincharlo a uno. Y es bien curioso porque, pues, o sea, eso ha pasado todo el tiempo con todos los presidentes. O sea, Funes todo el mundo lo amó, posiblemente los otros también. Entonces, poco a poco, como usted mencionaba antes, solamente en criticar al presidente, a los presidentes actuales, al gobierno actual, se le va el tiempo y al final, pues, culpa de los 20 años, culpa de los 30, y hasta ahí quedamos y nunca se pasa pues, a una acción. ¿Cómo sería una forma, desde su punto de vista, de empezar como a hacer conciencia, digamos, a las demás personas? Y más que todo, la labor del psicólogo, ¿cómo sería para empezar a hacer conciencia a la sociedad de que vaya como despertando, de empezar a ver esa realidad? Ok, gracias, compañero. Le voy a comenzar diciendo con una frase. Roma no se construyó en un día. Y un refrán que de nuestros abuelos, zapatero a tu zapato. ¿Qué quiero decir con esas dos frases? No es pérdida de tiempo y ojo con esto, por eso yo los estimo mucho a ustedes y por eso hablo así. Ustedes son estudiantes universitarios y ustedes van a llegar a ser profesionales. Usted, para cambiar esa realidad, tiene que asumir el papel que le corresponde, primero como estudiante y segundo como profesional. La diferencia entre un académico y un político de todos estos que hay es que ustedes están estudiando y ellos no. ¿Qué significa? Que nosotros no caemos en depresión porque la realidad no cambia, porque ya sabemos por las leyes de la dialéctica que va a llegar un momento en que la realidad va a cambiar. Quizás yo ya esté muerto, quizás ustedes estén muertos, y ya no veamos el cambio, pero recuerden otra característica de la ciencia, lástima que no les di método de investigación, una característica de la ciencia que es acumulativa. Entonces no entremos en desesperación. Yo, por ejemplo, nosotros los académicos, y ustedes tienen que tomar esta postura también, no caemos en desesperación por todo lo que el presidente actual ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo lo que sube tiene que bajar por las mismas leyes de la gravedad. Y sabemos que la ciencia es acumulativa. Lo que yo estoy haciendo con ustedes es mi aporte para cambiar la realidad. Yo sé que no puedo cambiar a los políticos, yo sé que no puedo cambiar a los que los manipulan a ustedes, porque ya lo hacen, pero yo sí estoy seguro que puedo cambiar la forma de analizar la realidad de ustedes. Ojo que no les he dicho que los puedo cambiar a ustedes, puedo cambiar la forma en cómo ustedes analizan la realidad para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y esa es mi tarea. Y si me ponen el dedo con los del gobierno y todo el rollo, y me pueden mandar a matar, porque este gobierno es capaz que te manda a silenciar, como la han hecho en la historia. Uno en la academia no se asusta, no le da miedo, algo así, casi que es como una labor profética, como Jesús. No se asusta porque lo maten, porque lo pueden matar a uno, decían los jesuitas, pero no las ideas viven siempre. Y por ejemplo, con 10, 20 de ustedes que comiencen a pensar diferente y comiencen a pensar que hay que transformar la realidad, solo me van a matar a mí, pero no van a matar a los 20 que son ustedes. Y las ideas se pulen, se transforman con el tiempo. Quizás las categorías bien básicas que yo les doy
alguno de ustedes, quién sabe que estemos frente a uno de los mayores grandes psicólogos que pueda ser Pedro, que pueda ser Oscar, que pueda ser Vilma, que pueda ser Priscila. Recuerden que su tarea es superarme a mí, en el sentido de ir más allá de lo que yo les estoy dando, porque 50 minutos no bastan para darles todo lo que usted necesita saber, pero sí lo necesario para que analicen. Entonces, tampoco es que lo voy a pretender que ustedes vayan a darse en la madre con los políticos, no. Zapatero a tu zapato. Roma no se construyó en un día. ¿Cuál es su tarea para transformar esta realidad? Primero, hacer que las personas analicen de una manera diferente. No le diga lo que tiene que pensar, dígale, hágale preguntas al estilo socrático. Busque respuestas. Segundo, estudien con todas sus fuerzas y con toda su gana. Tercero, intenten ser los mejores profesionales que puedan existir en la vida y no ser más del montón. Cuando ustedes hagan eso en 5 o 6 años, obviamente van a haber 100 personas que ya no van a poder ser manipulados. Y así, pues, acumulando por las mismas leyes de la dialéctica, del paso de la cantidad a la cualidad, va a llegar un momento en que van a haber más profesionales en El Salvador y van a poder transformar la realidad. Pero quizás eso tomará tiempo, y los que estamos en la academia hacemos lo que nos corresponde desde la academia. Ustedes que son estudiantes, hagan lo que les corresponde desde su papel de estudiante. No sé, no es muy alentador, Oscar y compañeros, pero eso es lo que nos toca. Sí, le comprendo, que no es una labor de la noche a la mañana, que se hace así rápido. Sí. Bien. No sé Exacto. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Yo le estaba también poniendo como el ejemplo de San Romero y de Ignacio Martín Baró, que ellos por pensar desideologizar a la sociedad salvadoreña, por eso mismo los asesinaron, ¿no? Es que eso es un riesgo que ustedes y yo vamos a correr, porque ustedes son académicos y recuerden, este es el problema. Recuerden que la ignorancia, hay un pleito eterno entre la ignorancia y la sabiduría. Y ustedes saben que la ignorancia nunca va a tolerar a la sabiduría, porque la sabiduría enseña o muestra el camino por donde hay que caminar. La ignorancia se deja llevar por las pasiones. Y por eso es que yo les digo, miren, cuando hay que pelear con una persona que usted sabe que no sabe, la otra persona, tenga mucho cuidado, porque el tonto y el estúpido se deja llevar por las pasiones. El que no sabe se deja llevar por las pasiones. Y el que es académico, como ustedes que son académicos, obviamente van a tener unas ideas, digamos, mucho mejores que las de los otros. Entonces, recuerden que y no se pongan a pelear con una persona así, porque les va a ganar por experiencia. Recuerden el viejo refrán. O sea, le va a ganar por experiencia en grado de estupidez. Entonces, cuando no se puede silenciar, cuando no se puede argumentar, cuando no se puede plantear ideas diferentes o mayor sustentadas, lo que se hace es eliminarlas. Y ese no los quiero asustar, pero ese es un riesgo que ustedes van a seguir, porque ustedes tienen dos caminos: transformar la realidad, ser partícipes del desarrollo social, como lo hemos visto en estas clases, o acomodarse, porque también tienen esa opción, acomodarse, tranquilos, no molestar, calladitos, tienen esa opción. Recuerden que por eso decíamos, el hombre volitivo, con fuerza de voluntad, tiene de dónde escoger, tiene de dónde, tiene la capacidad de sopesar. De hecho, a lo que nos vamos a meter mañana, bueno, la otra semana, es decir, tiene fines. Entonces, pero también es posible. Yo tenía una pequeña curiosidad. Dele. Bueno, una duda. Cuando usted hablaba sobre conocer la verdadera personalidad o esencia de una persona, yo recuerdo haber leído algo que decía que solo en situaciones extremas o absoluto peligro, las personas demuestran su verdadera esencia. ¿Qué tan cierto es eso? Fíjate de que Viktor Frankl piensa eso, que es un psicólogo austriaco. Quienes lo han leído, él tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Frankl plantea la idea
pero no en tanto en personalidad, sino en la parte de los humanistas, de la autorrealización. Entonces, Frankel, igual que Carl Rogers, piensa que los hombres y las mujeres en situaciones extremas manifiestan su verdadera esencia, que es la de autorrealizarse, pero no están hablando de la personalidad como tal, sino en ese impulso natural, hasta cierto punto, como ellos lo analizan, biológico, del deseo del hombre de superarse. Algo así como lo que planteaba Adolfo Hitler en My Camp, o en Mi Lucha, o lo que planteaba ¿cómo se llama este otro? Nietzsche en el Superhombre, que ellos, todos estos que yo les he dicho, hay que hacer las respectivas lecturas, casi que todos tienen la misma idea o coinciden en la idea que el hombre, casi que por naturaleza, por una cuestión biológica, está llamado a la autorrealización y a la superación de sí mismo, y que es precisamente en las situaciones extremas en las que mejor se desenvuelve y se desempeña. Pero no están hablando de personalidad como tal, es decir, la personalidad no se va a manifestar en situaciones extremas, se va a manifestar en la práctica constante de algo que se realiza. Digamos, no es cierto que solo en situaciones extremas. Lo que yo he estudiado es lo que te estoy diciendo, que el hombre en situaciones extremas manifiesta ese deseo de autorrealizarse y de superarse y de vivir, pero no que en situaciones extremas se manifiesta la personalidad. La personalidad se manifiesta, como ya lo analizamos, en la actuación, en la práctica diaria. Ahora, solo es cuestión de que tengas, digamos, buen ojo clínico para poder analizar a las personas, y por eso ustedes se quieren hacer psicólogos. Es que mira, aquí está el quid del asunto. Esto que yo les estoy orientando no lo saben casi la mayoría de gente. Lo saben los que estudiamos psicología, y es lo que yo les estoy orientando. Muchas personas van a llegar a sus consultorios porque no saben por qué hacen X cosa, no saben por qué hacen determinada actuación, no saben por qué sufren. ¿Y ustedes qué van a hacer como orientadores? Enseñarles que en la práctica se manifiestan lo que tiene en su cerebro, y que para cambiar lo que hay en su cerebro debe de cambiar, ya sean las prácticas o las ideas que se tienen, pero eso ya cuando sean psicólogos. No sé si contesto a la pregunta, compa. Sí, licenciado, ya me queda un poco más claro. Ok, perfecto. Los veo la próxima semana. Cuídense mucho. Lean mucho, por favor.